Ok. Entonces, estas tres acciones las vamos a analizar desde el punto de vista de los actos en fraude de los acreedores. Estamos revisando el Código Civil y viene dentro de los efectos de las obligaciones con relación a tercero, el capítulo primero de los actos celebrados en fraude de los acreedores. Estamos en el Código Civil del Estado de Chihuahua, ¿verdad? Ok. Entonces el 2046 es el principal artículo respecto de la acción pauliana. ¿Sí tiene usted su código a la vista? Ok, entonces 2047, fíjese, habla de lo que platicamos ayer de cuando es oneroso. O sea, si es oneroso, entonces tiene que haber la mala fe del adquiriente y del deudor. O sea, esa dañada intención de que el acreedor no pueda cobrar. Por eso estamos dentro del apartado del código de los actos en fraude de acreedores. ¿Sí? Bueno. Y así sucesivamente. En el 2048, cuando es gratuito, procede aun y cuando haya habido buena fe por parte de ambos. O sea, lo que comentábamos también ayer. Si hay buena fe, pues se presume que fue un acto en fraude de acreedores, porque normalmente las personas no hacen actos gratuitos. O sea, cuando alguien enajena un bien, sobre todo un bien importante, como una casa, un local comercial, una fábrica, un vehículo, pues no lo hace de manera gratuita, sin un ulterior fin, ¿no? Y luego, el 2049, no sé si lo leímos, ¿cuándo hay insolvencia? Échatelo, Kansas City. Hay insolvencia cuando la suma de los bienes y créditos del deudor, estimados en su justo precio, no igualan al importe de sus deudas. La buena fe, en este caso, consiste en el conocimiento de este déficit. En el idioma de ustedes, ¿qué son? ¿Centennials o Zetas? Zetas. Ok. Porque boomers no son, ¿verdad? Definitivamente. Ok. Entonces, ¿cómo dirían? No me cuadran tus finanzas, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir este artículo. Nada más hay una nota. Esto se tiene que interpretar desde el punto de vista de las deudas vencidas. Otamendi puede deber $10 millones, pero que se le venzan en el 2050, va a dormir tranquilo hasta el 31 de diciembre del 2049, ¿verdad, Otamendi? Entonces, como no está vencido, pues no se le puede cobrar. Entonces, 2051, échatelo, Kansas. Ya sabes que te van a decir así siempre, ¿verdad, licenciado Kansas? Ya se te va a quedar, discúlpame, pero ya te... Tú te aportaste con tu gorra, ¿verdad? Entonces, bueno. Extinguir el acto jurídico que generó la insolvencia del deudor sin virtud de él como enajenación de bienes, estos se devolverán por el que los adquirió con todos sus frutos. ¿Ok? Entonces, sí me entiende el punto. O sea, ya les di yo la clase pasada. La intención siempre es que entiendan el ADN de las figuras, compartirles algunos ejemplos reales o ficticios, y luego ya ustedes complementan con el análisis que hagan del libro, su código, tesis, etc. Entonces, así es como se aprende el derecho. Como hagan de cuenta que los maestros tenemos que enseñarles el camino, pero los que los tienen que caminar son ustedes. Nosotros no podemos llevarlos de la mano, hay que quitarles las llantitas también y a ver qué pasa, y que se caigan y se levanten y se vuelvan a caer y se vuelvan a levantar hasta que ya... ¿Ok? Bueno, entonces, si gustan, nos vamos al siguiente tema, que es la acción contra la simulación. Y el siguiente capítulo del código, del apartado en el que estamos, es de la simulación de los actos jurídicos. Entonces seguimos dentro del mismo contexto. Estamos hablando de actos que realizan los deudores para no pagarle al acreedor. De eso se tratan estos tres temas. Entonces, mientras que la acción pauliana se ocupa de destruir actos reales, actos jurídicos reales, esta acción contra la simulación, pues como su nombre lo indica, se trata de destruir actos que solamente aparentan ser reales. ¿Ok? Entonces, para eso nos tenemos que ir al concepto de lo que es un acto simulado. Entonces vámonos al 2063. Es simular el acto en que las partes declaran
declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o no se ha convenido entre ellos. Ok, entonces, esta es una conducta humana a la que se le da una apariencia contraria a la realidad. Es lo mismo que acaban de leer. Vamos a ver un ejemplo. Nuestros actores estrella del semestre, Emiliano y Gael. Ayer escogió Gael, ahora escoge usted, Emiliano. ¿Qué quiere ser? ¿Acreedor o deudor? Acreedor. Acreedor, muy bien. ¿Qué le deben? ¿Qué le debe Gael? Una casa. Ok, está bien, y tengo el ejemplo perfecto de casos de la vida real, casi de los de Silvia Pinal, de mujer, casos de la vida real, de la Rosa de Guadalupe, similares y conexos, no sé qué se hagan ahorita de tragedias, ¿no? Entonces, vamos a establecer, bueno, pues les digo ese ejemplo mejor, ¿verdad? El real. Cuando uno empieza en el sendero de la justicia, yo les he platicado, hay una evolución de la carrera. Empezamos de estudiambres, luego pasambres y luego litigambres, ¿verdad? Litigambres es un estado del abogado en el que cuenta ya con su título y su cédula, pero no tiene una clientela establecida y tiene que agarrar de chile con queso, ¿verdad? A veces agarras un asunto penal, a veces un familiar, a veces un civil, a veces un mercantil. Ya después te vas especializando y vas creando tu negocio en particular, porque no te puedes quedar eternamente con la materias tan amplias. Entonces, en ese desarrollo a mí me tocó llevar justo de todo eso, y llegó un momento en que dejé de llevar asuntos familiares porque son muy estresantes. O sea, en todos los asuntos en los que ustedes van a intervenir van a dejar un poquito de ustedes. En los familiares se deja más y se cobra menos. Entonces no es emocionalmente ni económicamente viable para mí. Habrá personas para los que es muy bueno, muy parte integral de su carrera llevar únicamente asuntos familiares, y está bien, todos somos diferentes, no es crítica para nadie. Nada más en mi caso, yo sí lo hacía por necesidad y me afectaba mucho, entonces lo dejé de hacer. Entonces un día me habla el CEO de una empresa importante que es mi cliente. Me dice: necesito que me ayudes para el accionista principal, trae un problema. Entonces dije, a ver, y ya, una amiga de su infancia trae una bronca complicada. O sea, él, ayúdala, ok. Entonces, ese fue el último asunto en el que he intervenido, y espero que sea el último en materia familiar, porque era un divorcio de una señora de entre 65 y 70 años. Tenía casada desde los 18 o 20 años, no me acuerdo. Entonces, pues resulta que la vez que fue a la oficina a platicarnos la primera, toda la historia y todo, duramos como 3 horas y casi me suelto llorando al último junto con el otro abogado. Estamos así los dos, voy a decir nada más algunos detalles, no puedo revelar obviamente de información sensible, y les voy a dar los highlights que aplican para el ejemplo. Al final van a ver por qué estamos hablando de ese ejemplo, de lo que es la simulación y etcétera. Pues resulta que la señora le tocó no un tóxico, sino el megatóxico. Así, ese sí se llevaba el tóxico del siglo. El cuate, pues se casa, tiene un hijo y una hija, y a partir del nacimiento de la segunda hija, perdón, de la hija, el cuate cambia drásticamente y se encierra en uno de los cuartos de la casa y pone candado, etcétera, y deja de tener un contacto amable con la señora en todos los aspectos: económico, emocional, de amistad, sexual, de todo. Entonces la señora tenía 40, 50 años viviendo en esa situación, y ella había querido divorciarse en varias ocasiones, y el exmarido
le decía, pues, a ver dónde vives, etcétera. Bueno, entonces dijimos, bueno, vamos a revisar papeles, revisar escrituras, y ya hicimos nuestro trabajo, sacamos nuestros análisis clínicos jurídicos, y adivinen qué había hecho el tóxico con la casa. ¿Se acuerdan lo que les decía el compadre ayer? Usted tenía un compadre. Pues el compadre y él se pusieron de acuerdo y simularon un pagaré. No me acuerdo la cantidad, pero era una cantidad importante. El otro cuate fue y lo demandó en la vía ejecutiva mercantil y le embargó la casa. Y se la adjudicó y escrituró. O sea, el juicio ejecutivo nosotros conocimos porque fuimos a ver la escritura. Y de la escritura, en la nota en el registro era: pasa a tal libro y con tales datos por compraventa. Vamos al otro libro, sacamos, sí, por adjudicación, y obviamente pues firmando el juez en rebeldía del demandado la escritura. Nos vamos al apéndice y es donde sacamos las copias del juicio. Aquí no nada más estamos enseñándoles este tema de la simulación con un contexto muy feo, sino también cómo pueden encontrar documentos. En el registro público pueden encontrar muchísima información si la saben buscar. Están en la etapa correcta para hacerlo. Entonces, pues ya vamos con la señora y le decimos, pues mire, pues esto es lo que pasó. Y ella, pues, nosotros no sabemos qué era el compadre. Obviamente que en la demanda no decía vengo a demandar a mi compadre. Entonces ya ella me dijo, es nuestro compadre. Entonces fíjense el grado de maldad que se van a encontrar en el ejercicio profesional. Son pareja, eran marido y mujer, es el padre de sus hijos, y le simuló el acto jurídico para defraudarla y que no tuviera casa, para que no se divorciara, o que si se divorciara pues se fuera con una maletita, ¿verdad? Entonces, de eso estamos hablando, muchachos, ¿eh? Y a eso es a lo que me refiero cuando les trato de inculcar que nos dedicamos a resolver problemas o a prevenirlos y a poner el pan sobre la mesa, pero en ese orden. Entonces, pues ya iniciamos unas acciones en la vía familiar, violencia familiar, modalidades económicas, psicológicas, etcétera. Y logramos unas medidas de protección. En el Código Familiar de Chihuahua les ponen unos nombres diferentes, pero tienen la naturaleza de medidas cautelares o providencias precautorias. Nada más eligió el legislativo ponerle de otra manera. Tienen dos tipos, unas urgentes y unas urgentes, pero no tanto. Entonces, al final era lo que antes era el depósito de personas, ¿no? Hubo la separación del marido de la casa, y ya hubo rompimiento de cerraduras, de lo cual hemos hablado también en el primer tema que analizamos, la ejecución de las sentencias, cuando hay cosa cierta. Y dice el abogado de mi oficina que atendió la diligencia, dice que abrieron la puerta y olía a todos los olores que se pueden imaginar, porque el cuate no limpiaba, o sea, le repito, vivía encerrado en un cuarto de la casa, Entonces había una caja fuerte que afortunadamente estaba abierta cuando llegaron, y ahí encontraron unos papeles que lo metían en un problema en Estados Unidos este señor, y decidieron arreglar. Entonces hizo la negociación, la señora se quedó en la casa. Como paréntesis, nos platicaba la señora que nunca le había dado alimentos, nunca había dado un peso para la agua, luz, teléfono de la casa, no había pagado un peso para la educación de los hijos, y etcétera, ¿no? Entonces era una madre soltera, como le dicen, mamá luchona, pero con el tóxico ahí en una situación terrible. Entonces, por esos motivos, imagínense, les estoy dando una versión muy corta de un proceso que duró entre 6 meses y 1 año, pero emocionalmente es desgastante, o sea, ese tipo de problemas, y no son de los peores que hay. Entonces,
El punto aquí es que como parte de las acciones que ejercimos fue una acción para destruir el acto simulado, o sea, destruir el cascarón jurídico que englobaba un acto que era falso, que venía a raíz de un pagaré que era una deuda que no existía. En fin, pues esa es la triste historia del día de hoy. Obviamente, pues son situaciones complicadas, pero afortunadamente se le pudo ayudar a la señora. Ella está rehaciendo su vida y parece que le está yendo mejor. Entonces, pues tomen eso con varias lecciones de lo que hemos venido platicando, tanto el motivo por el que estamos aquí aprendiendo estas herramientas jurídicas, como para lo que tienen que cuidar de las relaciones humanas, de las personas, de lo bueno o malas que puede llegar a ser. Fíjense, por un lado, la bondad de su amigo de la infancia, que la apoyó para poder financiar un litigio, y por otro lado, la maldad del marido que tenía un actuar muy dañado, ¿no? No sé cómo describirlo, a mí se me hace terrible eso. Entonces, pues es parte de lo que ustedes van a enfrentar el día de mañana, que tengan su título digital y su cédula digital, y pues traten eso, ¿no? De buscar siempre resolver el problema y no crearlos. Fíjense que curiosamente es que me vienen detalles porque eso fue hace algunos años. El abogado que traía el asunto tenía un abogado más joven que era el que le estaba operando, y había sido alumno mío. Entonces, también el abogado que estaba operándome había sido alumno mío, pero no sé si de la misma generación. Entonces hubo mucha comunicación y yo al licenciado también lo conocí. Entonces, pues platicamos. En realidad duramos entre 2 y 3 días negociando, O sea, no. Yo también le reconozco a la contraparte, a los abogados, o sea, la disposición por solucionar el problema y no haber creado más grande la situación, porque luego se enfrentan los egos entre los abogados y olvídense, ahí atoran a los clientes décadas. Entonces, bueno, respecto del acto simulado, pues ese acto estaba afectado de lo que nos dice el siguiente dispositivo, Kansas, como simulación absoluta, porque no tenía nada de real. Échale. Sí, por favor. La simulación es absoluta cuando el acto simulado nada tiene de real. Es relativa cuando a un acto jurídico se le da una falsa apariencia que oculta su verdadero carácter. Ok, entonces el primero está muy sencillo y es lo que platicamos, ¿no? Se suscribió un pagaré de una deuda que no tenía nada de real. Ese pagaré pues era falso, había falsedad ideológica, es como se le conoce a ese tipo de situaciones en los pagarés. Hay muchas tesis al respecto. Usan esas palabras claves en el use y les van a aparecer muchos precedentes que les recomendamos leer. La relativa es un poquito más complicada porque vamos a tener un acto real, pero tenemos un acto falso que lo encubre, y esto yo he encontrado que en la práctica es difícil de entender. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tenemos una compraventa que está simulada por un arrendamiento, está oculta, o tenemos una compraventa que está encubierta con una donación para defraudar y no pagar impuestos. Irrisoriamente, porque los impuestos serían pero para el donatario, por lo que comentamos la clase anterior. Pero a esto me refiero, o sea, hay un acto real, pero está oculto, con un acto que es simulado. Ahí es donde se pone un poquito más complicado. Estoy tratando de recordar algún precedente, y los que estoy recordando son de nulidad, de simulación absoluta. Entonces, ahorita me acuerdo de alguno real, pero si no tenemos algunos por acá. Entonces, ¿cómo se puede o qué impacto puede tener desde el punto de vista del patrimonio una simulación? O disminuyes el activo o aumentas el pasivo.
En ambos casos, pues va a tener un efecto negativo en el patrimonio. En la hipótesis de, acompáñame a ver esta triste historia que acabamos de platicar, era un aumento del pasivo. ¿Sí? Y luego, ¿cómo pudiera ser la disminución del activo? Muy fácil. En vez de que al compadre, el deudor Gael, tu compadre era Otamendi, ¿verdad? Tienes una casa y se la haces como que se la vendes. Ayer se la vendías, hoy haces como que se la vendes. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo haces? Normalmente lo hace la gente con un contrato privado ratificado ante notario porque creen que con eso ya va a haber fecha cierta y va a ser indestructible. Y la cosa ahí es que si se sigue el tema completo, tanto penal como civil o mercantil, es una tontería. O sea, nomás compraste tiempo y te expones demasiado. O sea, estás tapando un hoyo haciendo uno más grande. Yo en lo particular nunca recomiendo ese tipo de estrategias, pero sí me he topado muchas en la práctica. Y al final, normalmente se arrepiente la gente de haber andado haciendo eso. Es que es muy demostrable. Aquí sí está más fácil, porque vamos a decir que es simulado, no necesitamos la mala fe, no tenemos que ir a ese requisito. ¿Qué indicios se pueden utilizar? ¿Sigues viviendo en la casa? Pues no que se la habías vendido. Y pagar los recibos, ¿no? También. Sigues pagando el predial, sigues pagando agua, luz, teléfono, todo eso es demostrable. Entonces, ¿qué sentido tendría? Le hago como que le vendo, compadre, y me salgo de la casa. Sí, o sea, pues te quedaste sin casa de todas maneras, ¿no? Claro, si tienes 20 casas, pues bueno, ya es otra situación. Entonces, les digo, en lo particular a mí no me encantan este tipo de estrategias. Bueno, ¿qué podemos tener? Confesión de deuda simulada ya, expedición de títulos prefechados, pues firman un pagaré con fecha anterior. O sea, ese es uno de los aumentos del pasivo. Disminución de activo, venta simulada de inmuebles, daciones en pago. Pues en vez de que te la hagan como que te la vendan, hago como que te debo y hago como que te pago. Y luego constitución de derechos reales, hago como que te debo para que constituyas una garantía hipotecaria. En fin, quiero hacer mucho énfasis en esto. No les estoy dando una receta para el mal, muchachos, les estoy dando una receta para cosas que no deben de hacer. Pero el mismo, o sea, todos estos han pasado porque la gente se pone creativa a la hora que tiene que enfrentar las consecuencias de las deudas. Entonces estamos de acuerdo que el crédito es un derecho humano y hay límites usurarios y de explotación por el hombre, pero hay que tener cuidado con las finanzas y hay que tener cuidado con la planeación financiera y las deudas. Dígame. En las nuevas tarjetas esas que están saliendo de que plata, nuevo, así ya que nos dan crédito de 10,000 pesos, 5,000 pesos, 3,000 pesos. Si usted se lo gasta todo, no lo paga, obviamente, pero no pueden hacer nada, ¿no? Por de créditos a su tarjetas X. Así. Tienes una mente para el mal. Así son todos los de Kansas City, ¿o por qué? Son tarjetas que no son de bancos grandes ni nada, son más X. Bueno, ahora les voy a contar otra triste historia para responder tu pregunta. Yo creo que es la última historia antes de irnos a dormir. Ahí les va la tragicomedia del sistema financiero, versión resumida en México. Érase una vez hace muchos años, un país donde la banca era privada. Y luego hubo una rebelión de los industriales de Nuevo León y le hicieron un desaire a un presidente. Ese presidente se enojó y ¿qué creen que hizo? Nacionalizó la banca. Así duró algunos años hasta que llegó otro presidente que dijo: voy a desnacionalizar todo lo nacionalizado y voy a quitar las paraestatales, excepto algunas clave como Pemex y la CFE. Lo malo es que luego se los dio el primo del sobrino y etcétera. Entonces, viene una nueva clase de banqueros que están tomando
como base el sistema de bancos que eran paraestatales. ¿Sí se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Bancos paraestatales, o sea, sí, de los creadores del Mexdólar. ¿Sabían que alguna vez hubo un dólar mexicano en México? O sea, de los creadores de eso nos trajeron banca privada, luego pública, luego privada, pero con todo lo que eso implica, y después hubo todas las ventas. Quebraron muchos bancos de esos. ¿Por qué? Porque no eran banqueros, o porque eran banqueros acostumbrados a hacer bancos paraestatales. ¿Cuándo han visto que contraten a alguien de Pemex para llevárselo a una petrolera seria? Nunca, exactamente eso, por obvias razones. Con la deuda billonaria de dólares de Pemex, pues la única empresa de petrolera del mundo que está quebrada. Entonces, lo mismo pasó con los bancos. Luego los bancos se fusionaron, se vendieron y etcétera, y ya formaron parte de estos conglomerados internacionales, ¿no? Entonces, viene esta nueva etapa, Kansas City, que es a donde iba. Entonces, de los creadores de todo esto que estamos platicando, ahora nos traen estas tarjetas mágicas y misteriosas, ¿verdad? Que no sabes de dónde salieron, ¿verdad? Ni a quién le debes, ni etcétera. Fíjate, cuando yo estaba en la secundaria, o sea, antier, y la banca acababa de ser privatizada, yo recuerdo haber llegado de la escuela y ver sobres muy pesados. Entonces yo los recogía y traían tarjetas de crédito preaprobadas. ¿Sí se dan cuenta de lo que estamos hablando? O sea, llegabas a la casa, abrías el sobre y podías usar una tarjeta de crédito. Entonces, ¿qué pasó después? No nada más ese fue el motivo. El problema fue que estos banqueros empezaron a dar créditos mal y vino la crisis bancaria mexicana. Y de los creadores de nacionalicemos la banca, ahora les traemos el Fobaproa, ¿verdad? Y luego apodado el Fobapri, el Fobapan después, y luego así se la fue llevando. Quiero que sepan que toda esta tragicomedia financiera la seguimos pagando todos, porque esos fondos se alimentan de sus impuestos, se alimentan de su tiempo y de su esfuerzo y del de sus hijos. Se van a seguir alimentando, así como nosotros somos los que estamos pagando la deuda de Pemex. Entonces, hoy ando medio enojado con la nobleza política. Entonces, y eso que no estoy diciendo nombres, me estoy aguantando. No se crean, o sea, eso se los digo porque parte de la labor de ustedes como líderes cultos, académicos en grado de tentativa, es que ustedes son los leidos, como decía mi abuelo. Ustedes son los que pueden aprender esto y ser factores de cambio. No necesitamos un Tlatuani, no necesitamos que llegue Torni el Capitán América. Necesitamos que todos seamos responsables y verdaderos ciudadanos, y se empieza uno a la vez, con un acto a la vez. En esa medida, siendo ciudadanos de primera, vamos a tener gobiernos de primera. Si somos ciudadanos de segunda, vamos a tener gobiernos de segunda. Bueno, ya los veo que se quieren ir a ver la novela. Entonces, nos vemos mañana.